jamás volvamos a creer en soluciones mágicas. ¿Sos creyente? Sí, muy profundamente. Sí, porque tenés necesidad de creer en algo más. Y si no, yo me hubiera muerto si no hubiera creído en Dios. Sí, creo en Dios. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. El viernes a la noche, en líneas generales. También lo noticioso del fin de semana empieza el viernes a la noche, porque fue en ese momento, en el último día hábil del mes, cuando empezaron a llegarles mails a trabajadores estatales como parte de una nueva tanda de despidos masivos. Ocurrió sobre todo con trabajadores del en realidad pasó con el Ministerio de Capital Humano y con muchos que habían pasado de Capital Humano al Ministerio de Justicia, bajo el argumento de que se vencían los contratos que se habían extendido en marzo. Desde ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, estiman que la cifra final, la que se completaría en estos días, aparentemente, podría ser de entre 5.000 y 10.000 telegramas. Están llamando a medidas de fuerza desde temprano, distintas medidas de fuerza, pero en todas las delegaciones de la Administración Pública Nacional. Posteó el secretario general de ATE, el Tano Catalano, para decir otra vez, viernes postlaboral, y empiezan a llegar los despidos. Cada despido del Estado debilita las herramientas que tiene la ciudadanía para tener una vida digna. Se siente en cada derecho que debe garantizar el gobierno. No despiden casta ni ñoquis, te quitan tus derechos. Vamos a seguir peleando, porque también pasó esto, ¿no? Mucho despido, lo que describen los delegados es que es mucho despido arbitrario, mucho despido al azar. Entonces, primero que ni siquiera quedan las áreas funcionando como corresponde, porque no es estratégico el modo en que despiden, y después que despiden trabajadores que ni saben cómo trabajan. Por eso esta desesperación. Las áreas más afectadas, la Secretaría de Violencia contra la Mujer, esta había pasado al Ministerio de Justicia. La mayoría de las personas que atendían la línea 144, que se ocupaban del combate contra la trata. Hoy nos contaba una delegada que hay 2 personas en la línea 144 ahora para atender estas llamadas. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, empleados de centros de referencia y trabajo territorial. La Secretaría de Derechos Humanos, gente empleada en la ex ESMA, trabajadores del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Y si a alguien le quedaba alguna duda, no solamente de que son despidos arbitrarios, sino de que en el gobierno no hay ninguna intención de reflejar que los despedidos son personas, trabajadores, el ministro, y además que estaban en áreas que defienden a personas en situaciones muy vulnerables, como las que describíamos, la niñez per se, la trata, las personas que son víctimas de violencia machista. El ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, posteaba esto. Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer, ya ni nombre a la propia secretaría. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia y asistirán a todos los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo. ¿Qué importa que las cifras digan que el femicidio existe? Porque en las estadísticas son una cantidad escandalosa mayor de hombres que matan a mujeres por ser mujeres. Bueno. El vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró también en redes, en este caso el desmantelamiento de la agencia de noticias Telam, que además hoy fue publicado que esto ha dejado de existir como tal, como la conocíamos, como agencia oficial de noticias histórica. Nos estamos perdiendo una cantidad de coberturas por la inexistencia de Telam en este momento, que es desesperante. Igual los trabajadores tienen su propia página web, pero están en una lucha a destajo porque así los ningunea el gobierno nacional
y la convierte a la agencia de noticias en una agencia de publicidad, básicamente, de la publicidad del Estado, y festeja el vocero presidencial, dejando afuera, dejando sin trabajo. Algunos en el medio fueron renunciando, ¿no? Pero en líneas generales dejando sin trabajo a históricos, periodistas, reporteros gráficos que fueron muy valiosos para las coberturas de las últimas décadas en la Argentina. Organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y diversidades sacaron comunicados en los que advierten acerca de los riesgos de desmantelar la línea 144 de asesoramiento a víctimas de violencia. También advierten las responsabilidades, porque se acuerdan que cuando se dio la ola de despidos anterior y pasó una parte de esta cobertura al Ministerio de Justicia, quien era titular del área renunció diciendo, che, están desmantelando todo esto, yo no me voy a hacer cargo. Y no le aceptaron la renuncia. Entonces ahora lo que dicen los trabajadores, las trabajadoras, es ella también es responsable de esto que está pasando. Y en las movilizaciones que empezaron esta mañana ya hubo incidentes con la policía, que viene reprimiendo a los trabajadores que reclaman. Pasó temprano con los laburantes del INTI. Y mientras tanto repostea el presidente en relación a estos despidos, al achicamiento estatal, y lo que repostea es de una crueldad total. Repostea a ahora es funcionario, este muchacho, ¿no? Juan Dou. Javier Milei mantiene altos niveles de aprobación porque todo lo que prometió lo está cumpliendo. Dijo en campaña que iba a cerrar el Ministerio de la Mujer y lo hizo. Echó al 85% de los empleados, todos ñoquis que no servían para nada. Anda a chequearlo, ¿no? Y solo se mantiene la línea telefónica de asistencia a cualquier persona que sufra violencia doméstica, sea hombre o mujer. Primero, mentira, porque se mantiene, o sea, si hay 2 personas atendiendo no se mantiene nada. Y segundo, si la idea es que sea hombre o mujer, no se mantiene nada porque no se entiende el concepto de lo que se está intentando. También reposteaba esto el presidente: no existe tal cosa como el derecho a un empleo estatal, hay que estar muy roto para creerse eso, o desconocer que los Reyes Magos son los papis, a laburar como todos. Reposteó también una imagen de un león diciendo que capo el presidente o este gobierno que deja fuera a los trabajadores kirchneristas. Bueno, un abrazo a los laburantes que se están quedando sin laburo. Y bueno, acompañamos el reclamo de ATE, insistiendo para que sean reincorporados. Había trabajadores también temprano reclamando en la puerta del Hospital Posadas, porque también hay gente que se ha quedado sin trabajo ahí. Ayer en este contexto dio una entrevista el presidente Javier Milei en TN al periodista Franco Mercuriali y, entre otras cosas, dijo que la mejor con el PRO, están en una situación, hace un rato que no habla con Macri, pero con el PRO la mejor, que reda para juntarse en un mismo espacio, que recordemos que es lo opuesto a lo que quiere el actual presidente del PRO, Mauricio Macri, porque sabe que si se juntan, el PRO en este momento quedaría devorado por la Libertad Avanza, que hoy es gobierno. Dice Milei lo siguiente: yo estoy muy agradecido, han hecho un trabajo fenomenal. Estoy muy agradecido a muchos diputados del PRO, como ser el caso de Cristian Ritondo, de Silvia Lospenato, del Colo Santilli, de la propia María Eugenia Vidal, con quien yo tenía grandes diferencias, o, digamos, ni que hablar con el diputado Iglesias. Con el diputado Iglesias hemos estado juntos tanto en lo que fue la gira del G7 como la reciente. Ha tenido una labor destacadísima en términos de no solo mirar el problema en la cuestión comercial, sino también en la cuestión geopolítica. También hay alguien, digamos, con que también tengo una excelente relación y trabaja muy bien, como es el caso de Hernán Lombardi. O sea, lo cual tengo mucho agradecimiento hacia el PRO. El presidente parece que al final no va a ir al encuentro del Mercosur la semana que viene. Parece que no se quiere cruzar con Lula en un momento tan delicado, con el presidente de Brasil. ¿Sabes quién va? La canciller Diana Mondino y Fernando Iglesias. Es el hecho que el ajuste fiscal, que es el más grande de la historia de la humanidad, en tiempo récord, te estaría aportando 15 puntos de ahorro, y eso favorece al crecimiento económico.
y obviamente que habiendo pasado la ley bases, esto digo, se va a repotenciar más. En la última semana hubo grandes anuncios de inversiones. Y por otra parte estamos trabajando fuertemente con el tema monetario para exterminar definitivamente la inflación. Siempre remarco la situación que heredamos, ¿no? Porque cuando vos lo tomás en términos de inflación mayorista, que es la que se adelanta, la inflación de diciembre cuando nosotros llegamos era 54%. Eso anualizado te da 17.000. Y la inflación, la del último mes fue del 3,5%, eso significa el 50% anual. Es decir, la inflación la bajamos del 17.000 al 50%. ¿Para qué decir eso, no? Y estamos entrando ahora en lo que sería la fase 2 del programa de estabilización, que es, bueno, terminamos con lo que es el déficit cero y eso ya está consolidado. Ahora vamos a lo que es la emisión cero. Era altísima la inflación que dejó el gobierno anterior, altísima, y es suficiente, creo, para decir que este gobierno la bajó. También es cierto que cuando llegó este gobierno hizo una mega devaluación que, con un piso ya muy alto que había dejado el gobierno anterior, dejó la inflación en 25,5 en diciembre, porque podríamos decir que no es toda de este gobierno, pero como este gobierno devaluó zarpado en diciembre y medio que sí, insisto, con un piso muy alto, pero en diciembre subió muy zarpado. Está bajando de esa inflación y está bajando de la que dejó el gobierno anterior. Eso es completamente así. Como venimos diciendo, no sirve solo el dato de inflación si hay una recesión galopante, si los salarios no se actualizan, en fin. Pero aún si contáramos solamente la inflación, ya es suficiente con eso. ¿Por qué tira ese 17.000%? Por favor. No teníamos un 17.000% de inflación y ya lo vimos todos. Veíamos que era un montón. Bueno, sobre estos temas económicos ya había dado el viernes una conferencia de prensa el ministro de Economía, Luis Caputo. Decíamos que, por ahí vos no sabías, que tiene un montón de etapas este gobierno, no sabemos cuántas, pero entramos en la etapa 2. ¿Qué implica este tema de que sea emisión cero de vuelta para la gente? Implica menor problema cambiario, ¿sí? Al estar fija la cantidad de pesos, disminuye enormemente la volatilidad cambiaria, porque digamos al estar fija la cantidad de pesos, en la medida que ingresan dólares a la economía, cada vez esa relación se hace mucho más estable, ¿sí? Y segundo, contribuye fuertemente al proceso que ya estamos viendo y que está sorprendiendo a muchos de desinflación. Entonces, ¿qué se debiera ver de de esta profundización, de esta segunda etapa del programa? Menor inflación, menor volatilidad cambiaria, lo que, como digo, va a derivar en menor riesgo para la gente en lo que va a ser la tercera etapa, que es esta etapa de crecimiento y salida del cepo. Estamos garantizando que vamos a entrar en un camino en el que no se va a estar corriendo riesgos en el sentido, cambiario, que sabemos que le preocupa a muchos, y vamos a estar, como digo, profundizando la desinflación. Bueno, ojo con el tema de las inversiones, ¿no? Hablaba el presidente de los dólares que pueden entrar, pero si el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones que se aprobó la semana pasada, bueno, con toda la ley bases, si el RIGI va a traer más inversiones o no, ahora es difícil de identificar, por lo menos en lo inmediato, porque había empresas que ya estaban dispuestas a invertir y ahora con el RIGI tienen más beneficios, pero ya estaban dispuestas a invertir, ya habían anunciado que invertían. Entonces es difícil decir que son inversiones que vienen por el RIGI. Bueno, digo para que lo tengamos en cuenta, después vamos a ir viendo caso por caso. Mientras Caputo dice que la etapa 2 es la que va a permitir, sin fecha todavía, que venga la etapa 3 de salida del cepo. Bueno, la salida del cepo va a ser cuando vengan dólares. ¿Y cuándo viene? Me hace acordar a Capusotto, los dólares. ¿Cuándo vienen los dólares? No sé. ¿Por qué no podemos dar una fecha? Porque esta no es una economía dirigista. Entonces, el proceso de estabilización que estamos haciendo nosotros
es un proceso que no violenta los derechos de propiedad. Entonces, no tuvimos una hiperinflación previa, a pesar de que recibimos un contexto con las peores características de las peores 3 crisis de la historia argentina, porque teníamos un sobrante monetario de lo que era peor que el Rodrigazo, teníamos el balance del Banco Central en peor situación que el previo de la hiperinflación del Alfonsín en el 89, e indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001. Eso fue lo que recibimos nosotros. Primer punto. Segundo punto. No hubo una hiperinflación que generara la licuación de activos financieros, de modo tal que estabilizar se vuelve muy rápido y fácil. No solo eso, sino que además, con el costo social que eso tiene, ¿no? Sí, claro. Hubieras visto la pobreza en 95%, o sea, una locura. Primer punto. Segundo punto es, tampoco hicimos controles de precios. Tampoco hicimos expropiaciones, como proponían muchos. Es decir, el problema de los pasivos remunerados nosotros lo estamos resolviendo a mercado. Y además tampoco fijamos el tipo de cambio, que es una forma de acelerar el proceso de desinflación. ¿Quién le habla? Entonces lo que estoy diciendo es, ¿qué? como todos estos elementos dependen de los individuos, fíjate que yo te hablo de cómo va cambiando la composición de la base monetaria y la contracara es que los bancos le pidieron emitir al Banco Central, pero lo hacen porque la gente le pidió los pesos a los bancos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un sistema de libertad vos no lo haces por la fuerza, o sea, lo va decidiendo los agentes. Entonces, digo, el tiempo no lo puedo manejar yo, porque como estoy obrando en un sistema de libertad, no lo sé. Digo, ahora, el mismo que dice que esto es imposible, es el mismo que dijo que no se podía hacer un ajuste de más de un punto del PBI. Y que jamás dio una opinión de cómo se resuelve el problema de los pasivos remunerados. Entonces, está hablando de Carlos Melconian, lo nombro sí, para... bueno, está bien. Sí, argumento no es, la cosa es muy personal siempre. Delira el presidente de la Nación cuando asegura que las jubilaciones le están ganando a la inflación, cosa que dijo en la entrevista de TN anoche. Lo mismo cuando dice de los salarios que le están ganando a la inflación, porque es cierto que en los últimos 2 meses el promedio, o sea, no hay tal cosa como los salarios, porque ustedes saben, están los trabajadores registrados, los trabajadores no registrados, los trabajadores estatales, en fin. Pero lo que sí podemos decir es que en los últimos 2 meses, por lo menos en las cifras oficiales, el promedio de los salarios registrados, el promedio, pudo empatarle a la inflación, que es muy diferente a los salarios le están ganando la inflación, porque no hay tal cosa como los salarios. Venimos de una pérdida muy fuerte en los últimos meses y el presidente, haciendo trampa, hace una cuenta que no es la que corresponde, pero es la que a él le sirve para decir que esto es un invento. Índices de difusión están todos arriba del 50%, quiere decir que más de la mitad de la serie está tirando positivamente. Cuando vos tomás los indicadores líderes te están anticipando una salida y eso vos lo podés explicar por el lado de la demanda porque tenés una recuperación tanto en las jubilaciones como en los salarios reales. Los salarios reales de hecho vienen creciendo los últimos 2 meses de manera marcada. Estamos en niveles tanto en jubilaciones como en salarios reales por encima de los niveles que teníamos en noviembre del año pasado y al mismo tiempo tenés condiciones para que haya un rebote por un problema de dinámica de stocks. Es decir, la gente cuando vio lo que se estaba viniendo prefirió estoquearse, con lo cual sobrereaccionó en términos de producción y eso también te pegó negativamente y ahora lo tenés que recomponer. Pero además no se hace esa cuenta. La cuenta es interanual respecto de cómo están los salarios, porque se compara al mismo mes del año anterior, porque hay trabajos que son estacionales, bueno, por distintas razones. Y además se evalúa todo el año. Pero podría uno decir, che, este mes empiezan a recuperar respecto a la inflación, se puede. Ahora, comparar con noviembre, no, realmente no. Y además es falso lo que dice. También es parte de los anuncios, lo que dijo el gobierno, el presidente ayer respecto del gobierno, porque se vienen cambios en el gabinete. Con todo el equipo. Estoy feliz con mi equipo. Más o menos. No hay cambios entonces. No. Y de vuelta, si querés puedes creerle a los que mienten en los medios. No, estoy hablando con el presidente, me dice que no va a haber más cambios. Bueno, está bien, digo, pero sí, pero lo digo 10 veces y entonces, entonces es que dicho, después hecho a pos, bueno, dale. Por eso es muy divertido. El Ministerio de Capital Humano sigue con todas las funciones, no hay ahí
¿bajarías la bandera de luchar contra la corrupción? No, claramente. Bueno, no. yo tampoco, con lo cual, digamos, no la vas a poder tocar ni a palos a Teo Velo. ¿Bien? Por más que todas las mangas de corruptos quieran que se vaya. No, como discurso está bien. Cuando cuando la gente ve que no se reparten los alimentos, capaz que ahí ya se empieza a complicar un poco la cosa. Y entonces se viene esta semana el nuevo ministro, que ya fue ministro en otros momentos y ahora volvería a ser ministro. Federico va, digamos, no le pusimos todavía nombre, o sea, estuvimos el día jueves almorzando con Federico, al final estuvimos 3 horas, 2 horas hablamos de sus funciones y 1 hora estuvimos discutiendo teoría económica, las contribuciones que estamos elaborando y trabajando con Demian Reidel. Y lo interesante es que, digamos, él lo que se va a dedicar es todos los temas de desregulación, de liberar mercados, o sea, digo, de todo lo que tiene que ver en hacer una economía más libre. Tiene que ver con una agenda. Es como si vos quisieras, o sea, vos tenés como que es la agenda del largo plazo. O sea, son todas reformas estructurales de largo plazo. ¿Y lo va a asumir la semana que viene? O... La idea es tomarle juramento la semana que viene y una vez que le tomamos juramento, digo, dentro de todas las leyes que estamos mandando, vamos a estar mandando la ley de hojarascas, donde básicamente son la eliminación de 100 leyes que implica más de 100 reformas estructurales. Pero... Y después se armó un debate en redes porque estuvo averiguando la gente del Destape, Arili Jalad, mirando las visitas a la Quinta de Olivos y encontraron que había periodistas que iban de noche, el fin de semana, altas horas un domingo, dice Arili Jalad, y ahí estaban desde ministros, aparece Sandra Peltovelo, pero también aparece... O sea, estoy haciendo lo posible para ver la letrita, pero ya te voy a decir. Aparece, gracias queridísimo, Patricia Bullrich, bueno, ministros, no sé qué, Alberto Negalich, pero aparece Jonathan Viale, Juan Carlos de Pablo, Esteban Trebuch, Horacio Cavac, Marina Calabró. Aparecen como periodistas, o sea que entonces uno piensa que van al rol de periodistas. Pero están, ponelo de vuelta, un toque. Porque mira la cantidad de horas que están. O sea, hora entrada, 8 y pico de la noche. Todos llegan bastante a la misma hora, salvo Marina y Horacio. Y se van todos a la 1 de la mañana. Se ve que ya nos vamos, se fueron todos juntos. Entonces se pregunta a Arili Jalad, ¿qué le pasaba? Y Javier Milei le responde, onda, ¿qué problema hay? Los domingos un grupo de amigos más o menos cercanos nos juntamos a ver en el cine de Olivos óperas de distintos compositores, en especial Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi y Puccini, luego de lo cual cenamos y discutimos sobre temas diversos. Lo más bien, lo que me parece importante es blanquear que entonces quienes lo entrevistan a Javier Milei últimamente son sus amigos, más o menos cercanos, ¿no? Dicho por él. Capaz no es periodismo militante eso, es periodismo de amigos. No está mal. Pero fíjate cuál es la crítica que se viene haciendo desde hace tiempo, porque quizás estás haciendo lo que venís criticando, periodista. No sé, a lo mejor ellos no, justo. Bueno. Récord de visualizaciones tuvo ayer Gelatina a vivo con la charla que tuvieron el señor Pedro Rosenblatt y la expresidenta Cristina Fernández en el marco de los 50 años que se cumplen hoy de la muerte de Juan Domingo Perón. Y estaba muy dicharachera. La exmandataria me dijo, Emilio Laszlo, que tengo que explicar qué es dicharachera. Bueno, si no hay ancianos mirando, la culpa no es mía. Vayan y lo buscan en el diccionario. La exmandataria respondió sobre diversas cosas y una fue las parejas políticas dentro del peronismo. Perón y Evita fueron una pareja política, sí. Néstor y Cristina fue una pareja política. Sí. ¿Qué onda la pareja y el peronismo? Yo no sé si es la pareja del peronismo solamente. Rosas, un personaje que yo admiro mucho también, él y Encarnación Ezcurra fueron la pareja del siglo XIX. Encarnación fue la que arma prácticamente la revolución de los restauradores. Gran estratega, muere muy joven igual que Evita. Y queda Rosa solo, y queda Perón solo. Bueno, quedé yo sola. Perón no hubiera sido lo que fue sin Evita y viceversa. Evita jamás podría haber sido lo que fue sin Perón,
Néstor no podría haber sido lo que fue sin mí, y yo sin él menos. Son cosas que se producen en la historia, qué sé yo. En el siglo XIX fue Rosas y Encarnación, Juan Manuel y Encarnación. En el siglo pasado fue Perón y Evita, qué sé yo. Y ahora justo se nos dio, por lo menos en esta... No sé si viene alguna otra pareja... ¿Vos la ves, no? No, yo no la veo. No estoy viendo a nadie. No, yo no la veo. O sea, alguna otra parejita así que no sé, habría que ver. Alguna otra parejita así en ciernes ahora, no has testeado. ¿Y Pedro y Lali? Digo... Te maté, touché, querido. Podría ser más a Malena Galmarini, también, no sé, la tiro. Y Pedro le preguntó por los aciertos y los errores de Perón como conductor político, y Cristina Fernández habla de Frondizi, de López Rega y de Isabel. Atención. ¿Cuál crees que fue el mayor acierto de Perón como conductor político? Como conductor, qué sé yo, debe haber tenido muchos. Nunca me puse a pensar en eso. ¿Y en algún error? Cuando lo eligió Frondizi. Y sí, viste que por ahí me cargan a mí que lo elegiste a este, lo elegiste al otro. ¿A quién, Cristina? No importa. Bueno, Perón lo eligió a Frondizi. No solamente lo traicionó, nos largó el plan con Intes. Plan de conmoción interna. Te metían preso y te juzgaban los tribunales militares, no la Cervini de Cubría y el otro mamarracho como es Stornelli. No, los tribunales militares, y estaba prohibida la huelga. Ese plan con Intes lo larga Arturo Frondizi, que había sido puesto en el poder con el voto peronista. Isabel López Rega, qué sé yo. ¿Viste? Hay cosas que lo más difícil de asimilar, creo, es la presencia de un personaje como López Rega. No el de Isabel, era su mujer, su compañera, la que lo acompañó durante todo el exilio, estuvo presa, se la bancó. Cuando uno se aleja de los hechos, tiene una perspectiva. Esto no me convierte, por supuesto, en parte del club de admiradores de Isabel Perón, para nada. Lo cierto es que la tuvieron 6 años presa, en condiciones que tal vez nunca sabremos exactamente qué fue lo que vivió, qué fue lo que sufrió, qué fue lo que le pasó, que seguramente debe haber sido y mucho, pero también no estaba con capacidad para ocupar el lugar que ocupaba. Vale la pena para eso el libro de Facundo Pastor, con algunos detalles de esos tiempos de Isabel Perón. Se me vino algo que dijo Cristina y ahora se me olvidó. Que bueno, también Cobo fue vicepresidente y metió voto positivo para, hablar en la historia de elecciones. ¿Quedó viejo el peronismo? Responde Cristina. ¿Algo de lo que planteaba Perón o el peronismo quedó viejo? ¿No se puede aplicar ya? No, al contrario. Fíjate que hablaba de tercera posición, de comunidad organizada, de medio ambiente, de cuidar el medio ambiente, de educación, de armonizar el individuo con la comunidad. No, viejo no. Viejo quedaron algunos, que es otra cosa, pero... Algunos peronistas. Algunos peronistas quedaron muy viejos. Y Gorila ni hablar. Pero el peronismo viejo no, para nada, al contrario. Y se ve ahí la admiración de Cristina por la construcción intelectual de Juan Domingo Perón. Habla de la tercera posición, habla, como decía recién, de la comunidad organizada y de la visión sobre el Fondo Monetario Internacional. Sinceramente decís que te impresiona la extraordinaria construcción intelectual de Perón. Imagínate el mundo en el 45, dividido entre Occidente, libre y capitalista, y el mundo comunista, después de la Segunda Guerra. Pero aparte, fíjate la visión de una tercera posición. Él es el primero que formula la postura de la tercera posición, que no significa un poquito de acá y un poquito de allá, sino una postura nacional, comprender el país, los problemas del país y resolverlos de acuerdo a los problemas del país. Fíjate que visualiza claramente cuál va a ser, por ejemplo, el rol del Fondo Monetario Internacional. Vos fíjate que Argentina adhiere al Fondo Monetario Internacional recién en el año 56 o 57 con la revolución autodenominada libertadora, ¿no? Un visionario total. La puja de Occidente por el individualismo y el colectivismo la elimina y la supera, más que eliminarla, con la comunidad organizada. Bueno, todo ese pensamiento que hoy para nosotros es moneda corriente, bueno, no lo era, como no lo era ni el aguinaldo, ni las vacaciones pagas, ni los derechos de los trabajadores.
Y parece, me atrevería a decir, se la vio a la expresidenta interesada por describir la situación actual, por pensar en la derecha argentina, por pensar en el plan económico de Javier Milei. Esta derecha de acá me parece muy anacrónica, muy que se quedó en la Guerra Fría. Te hablan del comunismo, de cosas que no existen, y mientras tanto tenés un mundo que se va a reacomodar geopolíticamente en bloques. Y acá no sé qué es lo que se está pensando, porque a ver, ya nos dimos cuenta todos que el déficit fiscal, el único que sigue creyendo que el problema de la Argentina es el déficit fiscal es el presidente. El problema de la Argentina es la escasez de dólares y el altísimo endeudamiento que tienen. No saben cómo van a terminar de pagar los dólares y estos vencimientos que vienen ahora este año. Agarrate, Catalina, con los que vienen en el 26, en el 27. Entonces, si tenés $0 y te entra $0, hermano, estás en problema. Por más que tengas 0 de déficit fiscal, aunque sea un déficit fiscal trucho, cada vez más trucho. Y además de trucho, es insostenible. Es insostenible. ¿Cómo hacen para sostener esto? La única manera que tenía Milei de sostener esto era si hacía una dolarización. Yo creo que cuando lo incorpora, esta es mi impresión personal, ¿no? Yo creo que cuando lo incorpora el Toto Caputo, lo incorpora bajo la promesa de que vengan los dólares que necesitaba para hacer una dolarización, que hubiera sido la solución, porque cómo cristaliza la transferencia de ingresos formidable que hizo del trabajo al sector del capital, con una dolarización. Otra vez viene Capusotto, los dólares. La formación política de la generación militante hizo mucho hincapié, Cristina Fernández, sobre esto, sobre las diferencias generacionales y el impacto de las pantallas que hay hoy. ¿Nuestra generación militante está menos formada, sentís? Sí, claro. Yo no tenía esto. Sí. Yo tenía libros. Sí, leíamos mucho, estábamos muy formados y teníamos además los instrumentos para poder decodificar e interpretar lo que veíamos. O sea, dudábamos de todo. Lo que aparecía en los diarios no lo creíamos. Lo que mirábamos a la televisión tampoco. Estábamos preparados para poner en duda el mundo. Y ahora hay gente que cree lo que sale en TikTok. Aunque sea una estupidez, una pelotudez grande como una casa, que no puede ser, lo cree igual. Nadie presta más atención que 148 caracteres. Todo dura poco. Sí. Todo es muy líquido. Pero si vos le decías a cualquiera, con la educación que nosotros recibíamos, y no te hablo de la educación universitaria, te hablo de la primaria y secundaria que recibíamos nosotros, venía un dirigente político y nos decía, vamos a volver a la Argentina del principio de siglo, pero le tirábamos con zapatos, es estúpido, ¿qué está diciendo? Pero porque sabíamos lo que pasaba en la Argentina de 1900. Yo creo que algunas tragedias que estamos viviendo hoy son partes también de un fracaso de nuestra educación, ¿no? Yo lo vivo de esa manera. Y después de que se publicó la entrevista, Cristina Fernández posteó anoche para agradecerle al equipo de Gelatina una foto con todo el equipo. Gracias, Pedro. Un abrazo muy grande a todo el equipo de Gelatina. Y un beso para Lali. No te digo que estaba muy dicharachera. Bueno. Son varios los homenajes, decíamos, que hay hoy en el aniversario número 50 del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Dijo Cristina que no le parecía copado el hecho de conmemorar, pero que es lo más habitual, ¿no? El hecho de conmemorar en la fecha de las muertes de las figuras de los líderes. Pero bueno, igual aprovechó el contexto para hablar de todo lo que Pepe le proponía. Pero la cosa es que estas actividades que hay hoy tienen, en casi todos los casos, de invitados a los líderes de la CGT, que no habían dicho hasta ayer a cuál iban, pero a las 11 empezó el acto organizado por el gobierno bonaerense o por la militancia bonaerense. El gobernador Axel Kicillof está ahí en la histórica Quinta de San Vicente, por supuesto invitada ahí la CGT, no sé si estará llegando, pero sí había confirmado su presencia el dirigente de la Cámpora, Máximo Kirchner, así que podemos decir que la foto peronista, la foto política de la jornada va a estar ahí. Ya desde ayer hay una serie de actividades también en una vigilia en el Teatro Argentino de La Plata, organizada por la presidenta del Instituto Cultural de la provincia, Florencia Santut.
Y después hay un universo de noticias que vienen desde Corrientes que me parece que vale la pena hacer un doble clic. Todo el país sabe del caso que hace más de 2 semanas ocupa todos los canales de televisión. Estoy hablando de la desaparición de un nene de 5 años, Loan, en la provincia de Corrientes. No quiero hablarles específicamente del caso, no nos metemos habitualmente con casos policiales, pero sí quiero tomar el caso para hablarles de el grado de negligencia, el grado de confusión con el que se están manejando las autoridades provinciales y nacionales. Un caso que tiene 6 detenidos, pero del cual no se sabe nada. Loan Peña desapareció el 13 de junio después de un almuerzo familiar. Esto podría decir que es casi lo único que sabemos todos. Hace 17, 18 días que la investigación está en cualquiera. Fue obstaculizada por pistas falsas, fue obstaculizada por declaraciones contradictorias. Y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, en lugar de dejar actuar a la justicia, seguramente asustado porque su imagen y la imagen de su provincia aparecen en los medios nacionales, cosa que no es habitual, y en este caso por un hecho muy dramático, hizo declaraciones muy apresuradas a la prensa. Primero diciendo que era un caso de trata de personas, eso dijo la semana pasada, y los especialistas del tema decían, che, esto no parece un caso de trata de personas, y en estas horas diciendo que fue un accidente. ¿Qué pasó este fin de semana? Laudelina Peña, una tía de Loan, decidió declarar, y su declaración, aunque sea por unas horas, no sé si decir distrajo o cambió el rumbo un rato de la investigación. La tía dijo que Loan había sido atropellado por una camioneta conducida por 2 de los que hoy están detenidos, el ex militar Carlos Pérez y la ex funcionaria municipal María Victoria Cailiaba. Pero lo sospechoso del asunto es que la declaración fue gestionada por un señor que se llama José Codazzi, un abogado cercano al gobernador Valdés y a la justicia correntina. Este abogado ya había hablado de accidente, ahora fue él el que impulsó que la tía declarara y que lo hiciera ante la Fiscalía Provincial, cuando el caso ahora está en un fuero federal. Entonces uno se pregunta eso, ¿qué onda? ¿Es medio para empantanar la cosa? Otra cuestión para apuntar, para subrayar, incluso podría decir que para preocuparse, es que el gobernador Valdés participó personalmente en rastrillajes. Obviamente esto es una violación de protocolos, es como que un juez participe de una reunión de gabinete. No sé cómo compararlo con algo, no tiene nada que hacer ahí. Pero además, pareciera que la justicia le va pasando información del caso a él y él se la va pasando a la ministra Patricia Bullrich, un nivel de manoseo total. Y como si esto fuera poco, anunció prematuramente el gobernador avances en la investigación a través de sus redes sociales. Este fin de semana publicó primero un tuit que decía: se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan. ¿Qué hace? Todo por una declaración en la justicia que por el momento no ha sido corroborada en absoluto, más bien lo contrario. Y después publicó otro tuit que decía: Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes, más le manda hashtag, y habría narrado cómo fueron los hechos del caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho. Está, pareciera desbordado. No quiero pensar metiéndose de más, sino, quiero decir, involucrado, sino desbordado. No lo sé. Estoy tratando de pensar lo mejor posible. Pero se mete el gobernador en una investigación en curso mencionando una declaración específica, lo cual da cuenta de una posible influencia política en el caso, y que el gobernador maneje información antes de que fuera comunicada por las autoridades judiciales, ya describe que acá hay un manoseo muy evidente. Podríamos decir también qué suerte que tiene Valdés, que no es peronista, porque a lo mejor si era peronista capaz le intervenían en la provincia. Y hubo distintas protestas, todavía las hay. Todos los días el 9 de julio y toda la provincia de Corrientes hay alguna movilización para reclamar justicia, para reclamar claridad en la investigación. Ahí vemos imágenes de una de ellas. El caso, por lo menos a mí, me trae a la memoria el caso María Soledad Morales en Catamarca, que por supuesto no se compara con lo sucedido, porque no sabemos qué es lo sucedido. Me refiero a esta interferencia del gobierno provincial, como mínimo injustificada, como mínimo torpe y como máximo cómplice de lo que está ocurriendo. Y el presidente, consultado sobre esto, se refirió a este caso en la nota que mostrábamos hace un rato que dio
en TN. Y es raro porque por un lado opina sobre la foto que publicaban el otro día los diputados en el tratamiento de la ley Bases. Los diputados peronistas pusieron una foto de Lohan, entonces opina sobre esto, pero a la vez pareciera preocupado, pareciera interesado porque no haya un uso político sobre el asunto, y después dice, es un tema provincial, todo lo que está haciendo la nación sobre esto es casi de buena onda. No, porque hay un país atento y mirando, por lo menos hasta este momento que estamos haciendo la nota, no hay novedades, y quería tener una palabra suya sobre esta historia. A ver, lo que se está haciendo es explorar algunas hipótesis adicionales y se está trabajando muy fuertemente, ya no solo en 2 hipótesis, sino en varias hipótesis. No se está pudiendo revelar información porque eso pondría en riesgo la evolución de la investigación, pero se están explorando nuevas hipótesis. O sea, así no que se está sabe trabajando arduamente para, lograr encontrarlo. ¿Y cree que puede haber algún uso político? Allí, lo vimos en el Congreso, los diputados del kirchnerismo llevaron la foto. ¿Puede haber un uso político del tema, de la historia? Bueno, la respuesta la estás dando vos mismo con la pregunta. Es decir, si hay algo que ha caracterizado a la política es la miserabilidad, y en el caso del kirchnerismo lo hace de manera exacerbada. Pero bueno, son las reglas del juego, donde parte de la decadencia argentina es la decadencia en la cuestión moral. Es decir, los políticos en general y en particular el kirchnerismo no tienen problema de inventar mentiras o hacer cualquier cosa con tal de hacer daño cuando están fuera del poder y con tal de retener el poder. Así es que en ese sentido a mí no me sorprende nada. Lo importante es que uno esté tranquilo en la conciencia de que está haciendo todo lo habido y por haber para, encontrar a Lohan. Como por ejemplo uno podría pensar con tener a la familia de Lohan. Entonces habla el papá de Lohan, José Peña, y dice que se cruzó con la ministra Bullrich, pero que ella no lo saludó. Nos fuimos a la casa de mamá, nos fuimos a verla así, y después nos llamaron que estaba viniendo Burlando y que la esperemos, y ahí nos cruzamos en ese trayecto, nos cruzamos con la ministra, pero no hablamos nada con ella, no cruzamos nada más. Nada, solamente se cruzaron, pero no, las ministras no lo saludó. No, nada. Y después no le vi, no nos saludó nada. Nosotros nos encontramos con Burlando y ahí nos reunimos todos con él. Sí. ¿Le da esperanza como papá la intervención ahora de Burlando en la investigación, José? Y sí, nos da más esperanza y nos da más fuerza y sí, ojalá que le encuentremos y sí, ojalá que le encuentremos bien y vivo. Eso es lo que todos esperamos, que salga todo bien y le encuentremos a Lohan. Ojalá que sí. Vamos a ir cerrando, repasando lo que está pasando en el resto del mundo. La semana pasada entrábamos en una espiral de violencia y preocupación total después de lo que había pasado en Bolivia. Un momento raro del mundo, un momento raro de Bolivia y Argentina. Ya veníamos anticipando la interna entre el expresidente Evo Morales y el actual presidente Luis Arce, que son del mismo espacio, del MAS, y eran aliados, pero ya no lo son. Y ahora Evo Morales publicó que lo de Bolivia de la semana pasada fue un autogolpe. El presidente Luis Arce engañó y mintió al pueblo boliviano y al mundo. Recuerden que Evo Morales la semana pasada decía, esto que está pasando es un golpe de Estado. Es lamentable que se use un tema tan sensible como la denuncia de un golpe. Frente a esa realidad debo pedir disculpas a la comunidad internacional por la alarma generada y agradecer por su solidaridad con nuestro país. Es importante que una investigación completa e independiente demuestre la verdad de este hecho. Bueno, muy fuerte la denuncia. Lo curioso es que esta postura se asemeja bastante a la de la derecha boliviana, la derecha continental, la derecha mundial, podemos decir, que también acusan al gobierno de Arce de haber armado una puesta en escena, y el gobierno argentino no es la excepción. Sacó un comunicado desde Presidencia, la oficina del presidente, y dice, la oficina del presidente repudia, ¿se acuerdan que la semana pasada había repudiado el hecho la canciller Diana Mondino, todos los presidentes de la región, pero no el nuestro, y ahora el presidente dice, repudia la falsa denuncia del golpe de Estado realizada por el gobierno de Bolivia y confirmada como fraudulenta en el día de la fecha, confirmada, bueno.
Gracias a los reportes de inteligencia, el gobierno nacional mantuvo la calma y la serenidad frente a los hechos denunciados. El relato difundido era poco creíble, los argumentos no encajaban con el contexto sociopolítico del país latinoamericano. No sé qué habrá pasado, porque además habla de los presos políticos, incluida Yanine Áñez, ¿no? Responsable del golpe. Este no sabemos si fue o no fue, el anterior fue sin ninguna duda. Bueno, no sabemos qué pasó, ¿no? Pero no estamos para la jodita. O sea, si fue un autogolpe, qué escándalo. Si no fue un autogolpe, qué escándalo. ¿Verdad? En fin. En Estados Unidos siguen las repercusiones por el primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. Todo el contenido político finalmente quedó de lado porque el protagonismo lo tuvo la baja performance del presidente Joe Biden. Mucha preocupación, aparecieron un montón de editoriales diciendo Biden, la mejor con vos, bájate porfa, porque va a ganar Trump. Se está discutiendo todavía, hay tiempo todavía, lo que pasa que, bueno, medio border, no ha pasado que un presidente en ejercicio no tenga la posibilidad de una reelección, entonces hay una controversia. En el país de España ponían los titubeos del presidente frente a Trump, provocaron una onda expansiva en las cancillerías extranjeras, los votantes, los donantes y los estrategas demócratas. Tan solo habían transcurrido 11 minutos del primer debate electoral de la campaña estadounidense cuando Joe Biden se perdió en su abismo, se quedó congelado durante los 10 segundos más largos de su larga vida política. Bueno, Biden tiene 81 años, lo cual podría no querer decir nada, pero queda evidentemente muy expuesto que no está en, no sé, no lo quiero yo atrevida, pero no parece estar muy rápido, por lo menos en el debate con Trump, y apareció la tapa del Time ya haciéndolo pelota. Panic le manda. Y un montón de editoriales del New York Times, que es básicamente no es un republicano el New York Times, y le mete, para ayudar al país, el presidente Biden debería abandonar la carrera. Bueno, qué fete todos opinando. Y entonces, bueno, circula por ahí la posibilidad de que Biden desista de ir por esa carrera presidencial. Debería darle lugar a otro candidato antes de la convención demócrata, porque después ya es un lío y faltan menos de 2 meses para esa situación. Suena Kamala Harris, su candidata a vice. Se habla de Michelle Obama, la ex primera dama, pero hay que ver porque está medio alejada de la situación. Y hablando del panorama internacional, no quiero que nos vayamos sin mencionar que la extrema derecha de Marine Le Pen ganó en Francia por primera vez las elecciones con más del 33% de los votos. No por primera vez ella, por primera vez la extrema derecha, pero no llegó a la mayoría del 50% que necesitaba para gobernar. Entonces va a la segunda vuelta. El partido del presidente Emmanuel Macron quedó tercero. Re bien te salió a anticipar las elecciones. Emma, besito. Hay que esperar a los comicios del domingo que viene, así pegadita a la segunda vuelta. Para mí es muy rarísima, el sistema de votación es rarísimo en Francia, pero esto lo podríamos mirar, que esté tan pegadita la segunda vuelta, ¿no? Así no se hace todo tan eterno. Se discuten los lugares, eso es lo que se está votando en la Asamblea Nacional, que es la que define luego el primer ministro. La coalición de izquierdas, Nuevo Frente Popular, salió segunda. Entonces ahora se están juntando, dicen, che, nos juntamos, nos bajamos, ¿qué hacemos? El presidente llamó, no traje las exes hoy, les pido disculpas. El presidente llamó a armar una gran alianza para impedir el avance del agrupamiento nacional de Le Pen. Así que está pensando la izquierda en sacar a sus candidatos de las regiones en las que salió tercero y así juntarse con Macron de algún modo o bloquear a la derecha. Pero fue la mayor participación electoral desde 1988 en ese país. Un poquito le hicieron caso a Mbappé, pero un poquito no, porque viste que si va a votar más gente, bueno, votan a unos y votan a otros. No es que va más gente a votar y vota a uno solo. Y durante el día, comerciantes protegieron sus locales porque había temor a incidentes. Por suerte, al final no pasó nada importante. Nos vamos, che, hasta mañana al mediodía. Gracias a este equipazo con Marco Arauz en la operación, Emilio Laszlo en la producción, Celina Sereno en las redes. No sé tú, pero yo elijo creer.